Ahí está bien. ¿Sí adoró? ¿Sí? Me encanta esta adoración cuando termina diciendo, nos hacemos responsables. Jesús nos da todo, pero sí nos pide algo, que nos hagamos responsables de todo lo que cantamos y todo lo que decimos. Prepárese que el Señor quiere hablarnos del día. Hay movimiento. Voy a esperar porque le veo aquí. Ya. A ver, ¿el reflejo no le deja ver? Entonces hágale más atrás. Ahí está. Entonces póngale más para acá, para que no... Es un público exigente, un público... Yo me imagino, si hubiera estado usted en la temporada de Jesús, ¿cómo habrá sido? Jesús, la hierba está muy crecida. Jesús, hace mucho sol, no te veo. ¿Cómo habrá sido usted en la época de Jesús, vea, para escuchar la palabra? Ahí está, ahí estamos mejor. Pero aquí, como estamos en otra época, les complacemos. Ok, vamos a prepararnos. Saque su Biblia, saque su esfero para que pueda tomar nota. Ya sabe, ciertos comportamientos cívicos, evite ir al baño en este tiempo. Si no fue, espérese hasta el final de la prédica, a menos que sea una emergencia. Si usted no distrae a la gente, igualmente apague su celular, que no haga ruido y evite tener conversaciones paralelas. Le prometo que el que está al lado suyo sí está escuchando la prédica, sí está entendiendo. Y finalmente, lo que el Señor quiere hablar es para usted, no es para el de al lado. El Señor el día de hoy quiere hablarle a usted. Vino la persona exacta y precisa que tenía que escuchar esta palabra el día de hoy. Así que acompáñeme a la palabra, por favor. Y vamos a iniciar el día de hoy en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos 52 al 62. Lucas, capítulo 22, versículos 52 al 62. Si usted llegó, dígame amén. Ok, dice la palabra de Dios. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Voy a repetir esto. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Qué dice que hizo Jesús? Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces.
Y Pedro, saliendo fuera, lloró. ¿Cómo lloró Pedro? Cierre sus ojos. Vamos a orar a que el Señor nos hable el día de hoy. Padre Todopoderoso, en este instante ponemos nuestras mentes cautivas a ti, nuestras emociones, Señor. Te pido, Señor, que tú seas aquí el que tenga el mensaje para tu iglesia y para tu pueblo. Que seas tú, Señor, el que trae ese mensaje poderoso, ese mensaje del cielo que viene para transformar, que viene para restaurar, que viene para levantar, que viene para cambiar vidas. Calla mi boca, Señor, y te pido que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. Dele un aplauso al Señor. El tema de esta mañana es la culpa. La culpa. Entrando un poquito en el contexto de lo que acabamos de leer, ya muchos de ustedes saben, versículos previos, no hace mucho, hace pocas horas, antes de que pase lo que acabamos de leer, Jesús estaba advirtiendo a sus discípulos, a los íntimos, les decía: yo voy a ir a la cruz y voy a morir. Yo voy a ser crucificado. Yo voy a entregar mi vida por ustedes. Y ustedes recordarán lo que Pedro dijo: Señor, aunque sea hasta la muerte, yo te seguiré. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo Pedro. Lo dijo, y voy a ser más textual en lo que dice la palabra de Dios. Aunque sea hasta la muerte, no te negaré. Eso dice exactamente en Mateo 26:35. No te negaré. Este Pedro de convicción. Yo estoy seguro, si usted hubiera estado viendo por Netflix esa escena de Jesús con sus discípulos y Pedro en ese instante levantándose con poder y diciendo: Jesús, si tengo que morir, yo muero, pero no te negaré. Usted está viendo la serie de Netflix. ¿Y qué diría de ese Pedro? Usted diría: ese es el líder que yo quiero. Las mujeres dirían: con un hombre así yo quiero casarme. Yo quiero que uno así sea mi líder de célula. Yo quiero hablar como él. Yo quiero ser como él. Qué tremendo, qué coraje, qué valentía, qué fuerza. Yo lo admiro a ese hombre. Horas después, no lo negó una vez, no lo negó 2 veces. Pedro lo negó 3 veces. Lo que Pedro tuvo la capacidad de hacer cuando no existía presión. Cuando no existía presión, porque cuando no existe presión somos bien valientes. Cuando no existe, no sé si decir esto. Téngame esto, mi amor, por favor. Usted ya sabe que todo lo mío es suyo. Cuando no existe presión y el pastor dice: en la muerte y en la vida, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, aceptas. Y como todo en ese momento es hermoso, color de rosa y hormonal, ¿qué dice usted? Sí, acepto. Y la gente le aplaude y la gente se sonríe. Pero ¿qué pasa cuando viene la presión? ¿Qué pasa cuando viene la presión del matrimonio? ¿Qué pasa cuando viene la presión de las deudas? ¿Qué pasa cuando viene la presión de los caracteres? ¿Qué pasa cuando viene la presión de que ella gana peso y él pierde cabello? ¿Qué pasa cuando viene la presión de las familias? ¿Qué pasa con ese sí acepto? Ese era Pedro.
Es que sin presión viene a la iglesia y dice: yo quiero servir a Jesús. Es que yo quiero el discipulado. Es que yo quiero predicar la palabra. Es que yo quiero ser pastor un día. Es que yo quiero pararme en esa tarima un día. Es que yo quiero. ¿Qué pasa cuando viene la presión de lo que tú creías que Dios iba a hacer? El Señor dice no. ¿Qué pasa cuando viene la presión de la economía? ¿Qué pasa cuando viene la presión de los conflictos entre hermanos? ¿Qué pasa cuando viene la presión? Es que será Pedro. El Pedro que sin presión decía: yo no lo negaré. Pero cuando vino la presión, lo negó 3 veces. Y enseguida viene un instante. Vea, está usted en la serie de Netflix, ¿no es cierto? Está conmigo metido. Yo estoy metido en la serie. Yo estoy ahorita viendo la película. Yo estoy acostado con el canguil y con agua. Ya no tomo Coca-Cola. Qué aburrido el pastor. Estoy viendo la serie y viene un clímax, pero sobrenatural. Me ayuda Camilita con la imagen. Viene un clímax sobrenatural en el cual dice la palabra de Dios que después de la última vez que Pedro le niega a Jesús, Jesús que ya había sido golpeado, que lo estaban llevando los soldados romanos, esclavo, dice que en ese instante hay un cruce de miradas y Jesús mira a Pedro. Usted puede ver la mirada penetrante de Jesús. Pedro, no me negaste una vez. Pedro, no me negaste 2 veces. Pedro, me negaste 3 veces. Porque uno podría decir: a la primera negada va a reflexionar. Uno podría decir: ya a la segunda negada Pedro va a volver en conciencia y va a decir: yo prometí algo horas atrás. No hace mucho tiempo yo le dije a Jesús que yo iba a morir si era necesario, pero no lo iba a negar. Uno diría: ya con la segunda negada el bebé ya aprendió. Pero no fue suficiente. Pedro lo niega por una tercera vez. Uno pensaría que ya uno se equivoca y ya no lo va a negar. Uno pensaría que ya uno empieza a hacer las cosas que no le agradan a Dios y va a volver al camino. Uno pensaría que uno ya abrió su boca de una manera incorrecta y que desde hoy en adelante va a empezar a cuidar su boca. Pero ¿cuál es la realidad? Que lo negamos 1, que lo negamos 2 y que lo negamos 3. Y en ese momento Jesús nos mira. No, ya no es un Jesús mirando al cielo. Quiero que esté conmigo. Usted está en la serie de Netflix. Ya no es un Jesús mirando al cielo. Ya no es un Jesús hablando con Dios. Ya no es un Jesús orando de rodillas. Ahora es un Jesús que te mira a los ojos y que te pregunta: ¿qué hiciste? Y en ese instante dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. Este Pedro lloró amargamente. Si nosotros vamos al original de la Biblia, significa que tenía un dolor profundo.
una amargura que ya había hecho raíz en su corazón. Y yo cuando estaba estudiando esto y estaba orando y le decía al Señor, muéstrame cómo estaba el interior de Pedro. Y el Señor me muestra un Pedro que se estaba desangrando en su interior. Pedro se había llenado de culpa. Y la culpa no es algo que tú ves inmediatamente, pero cuando te metes en lo espiritual, la culpa tú puedes ver espiritualmente como una persona en la cual la culpa no se ha sanado, porque Pedro le prometió a Jesús que no lo iba a negar, y el negarle le trajo un profundo dolor, una amargura que le llenó de culpa. Y era un Pedro que se desangraba interiormente. Cuando alguien se está desangrando interiormente, los pensamientos son atormentados. Cuando alguien se desangra interiormente, ya no se cree digno de seguir a Jesús. Cuando alguien se desangra interiormente, es una muerte lenta. Dígame usted, físicamente, biológicamente, si alguien se está desangrando, ¿qué va a pasar? Se va a morir, va a dar un momento en que su cuerpo no da más y muere. Su corazón va a parar de latir. Cuando tú te desangras espiritualmente a causa de la culpa, tú puedes estar en la iglesia, tú puedes servir en la iglesia, pero puedes estar muerto. Porque el desangrarse interiormente no te permite soñar y no te permite ver a Jesús a los ojos. Póngame la imagen nuevamente. Jesús lo mira, pero Pedro ya no podía mirar a Jesús. Ay, se está poniendo duro esta mañana. Se está poniendo duro esta mañana. Mejor le voy a suavizar un poco. Le voy a suavizar, les voy a suavizar. Alguien aquí se me está paralizando el rostro. Esto de usar lentes es interesante, porque uno pierde los lentes fácilmente. Estaban en mi mano hace 5 segundos. Acá está. Arriba los ciegos. Amén. Los que sí ven nos quedan viendo raro, ¿no? Ya te llegará el momento. Yo me acuerdo, yo tenía como 38 años. Para que se relajen un poco, porque estaban tensos. Les vi, ya se fregó, pastor, ¿para qué vine? Yo me acuerdo, tenía unos 38 años. Todos los años en la empresa nos hacen los exámenes ocupacionales. Y más o menos a los 38 años, yo todos los años venía perfecto de esto, perfecto del otro, maravilloso con eso, excelente peso, excelente el otro, su sangre está maravillosa. Me hacían el examen de vista y me decían, su vista maravillosa, hasta que llego a los 38 años y me dicen, le tengo una noticia. No, a los 38. Le tengo una noticia. Y me dicen, a los 40, usted su vista va a empezar a disminuir.
Y yo veía muy bien. Y este doctor me decía que a los 40 mi vista iba a disminuir. Yo le dije no le dije así. Le iba a decir algunas cosas, porque alguien que venía todo bien, que le digan eso, ¿cómo? Si veo perfecto, estoy más fuerte que nunca, el pelo no se me ha caído, ¿cómo que me dice eso? Pues adivine qué pasó. A los 40 empecé a disminuir. Y fue paulatino. Ahora ya estoy 50, ya ni siquiera encuentro los lentes. Vea qué grave está la cosa. Regresemos a lo serio. Venga, ya no se ría tanto, que ya no se va a reír. La culpa es un sentido de tristeza o decepción sobre una temporada donde tú fuiste el protagonista de tu propio desastre o el desastre de alguien más. La culpa es cuando tú eres sorprendido con un crimen y tú te mereces ser arrestado. La culpa no únicamente, lo difícil de la culpa no es vivir con ese dolor de la culpa, sino también lo que dicen otros de ti. Y lo más duro, ¿sabes qué es? Cuando lo que dicen los otros de ti es verdad. Tú sabes que es verdad. La culpa es cuando te encuentras cara a cara con una versión de ti que te avergüenza. Yo no creo que en este auditorio haya una persona que me diga: pastor, yo no he sentido eso. Si usted vive en el planeta Tierra, todos hemos tomado decisiones equivocadas que nos avergüenzan. Todos hemos cometido errores que decimos: ¿cómo fui capaz de hacer eso? Todos, inclusive, cargamos con consecuencias de cosas que hicimos que nos avergüenzan. Que nosotros fuimos los protagonistas de nuestro propio desastre o el desastre de alguien más. Que nosotros sabemos que debemos ser llevados al calabozo porque yo lo hice. Te enojaste. Aquella temporada donde te enojaste. Aquella temporada donde perdiste el control y dijiste cosas que trajeron destrucción. Aquella falta de dominio propio en algún placer que tu carne deseaba y convertiste al adulterio y volviste a la pornografía y visitaste un prostíbulo y le engañaste a tu esposa, le engañaste a tu esposo, y es una temporada que te avergüenza. Aquella temporada donde mentiste y fuiste descubierto y a causa de eso perdiste muchas cosas, que tomaste algo que no era tuyo. Aquella temporada cuando estabas perdido en el pecado y abusaste de un niño o de una niña, ya sea físicamente o sexualmente. Aquella temporada cuando le maltrataste físicamente a tu esposa. Aquella temporada, mujer, donde denigraste a tu marido. Aquella temporada de la cual te avergüenzas. Te divorciaste y sentiste que no eras lo suficiente, entonces ahora vives con culpa. Fallaste, perdiste una oportunidad, un dinero que perdiste, un negocio que se quebró. Y que dices: ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo le pude haber hecho eso a papá? ¿Cómo le pude haber hecho eso a mamá? ¿Cómo pude haber hecho eso con mi cuerpo? Y eso te trae culpa y lloras amargamente. Te vas desangrando lentamente en tu interior.
Y te sientas en la iglesia y sirves en la iglesia, pero nada puede hacer que esa sangre siga brotando en tu interior y que tú sigas muriendo lentamente. Porque cuando te desangras interiormente, tus pensamientos te atormentan. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué lo dije o por qué no lo dije? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué actué de esa manera? ¿Por qué me drogué? ¿Por qué me emborraché? ¿Por qué topé a ese niño que era inocente? ¿Por qué abusé de esa mujer y le dije que me amaba, le amaba y después me fui corriendo? ¿Por qué permití que esa mujer aborte? ¿Por qué escuché a la gente, lo que me decía la gente, e hice cosas que no quería hacer? Y la mente te atormenta, los pensamientos te atormentan. ¿Por qué dejé entrar a la casa a ese hombre? Y es ese hombre el que abusó de mi hija. Y no puedes vivir en paz porque te estás desangrando interiormente. ¿Por qué dejé a papá? ¿Por qué abandoné a mamá? ¿Por qué no estuvo cuando papá murió? ¿Por qué no estuve cuando mamá necesitaba ayuda? ¿Por qué cuando mis hijos eran pequeños? ¿Por qué no estuve? ¿Por qué no fui una mejor madre? ¿Por qué no fui un mejor padre? Y ahora que ya no están en casa, no hay nada que puedo hacer. Porque lo más duro de soportar la culpa es cuando sabes que hay cosas que no puedes cambiar. ¿Por qué destruí mi matrimonio? Y sabes que ya no lo puedes cambiar porque ella ya está con otro. ¿Por qué no le dediqué más tiempo a mis hijos? Y sabes que ya no lo puedes cambiar porque tus hijos ya se fueron de casa. Lo más duro de la culpa es saber que ya no lo puedes cambiar. Y así vivimos en la iglesia, amados. Y así venimos y nos sentamos muchas veces en estos lugares. Y así muchas veces venimos y levantamos las manos y decimos: el fuego de tus ojos. Y así muchas veces vamos y damos clases a los niños. Y así muchas veces vamos y damos clases a los teens. Y así muchas veces predicamos en las células. Y así muchas veces pretendo tener una familia, pretendo casarme, pretendo traer una nueva generación, cuando la verdad es que me estoy desangrando interiormente. Y mis pensamientos de cuando en cuando son atormentados. Los hubiera. Ese es el favorito de muchos, los hubiera. Si yo hubiera estado ahí, ¿por qué no estuve ahí? Si yo hubiera escuchado a mis pastores, si yo hubiera encontrado a Jesús antes, si yo hubiera. Y la sangre brota en el interior. Pero les tengo buenas noticias. Jesús sabía que tú y yo íbamos a pasar por eso. Jesús sabía que tú y yo nos íbamos a enfrentar a la culpa. Y este libro está lleno de hombres y mujeres que también vivieron culpa, que también en una época de su vida se desangraron interiormente. Moisés mató a un hombre inocente. Puedes imaginar la culpa que Moisés cargaba por haberle quitado la vida a una persona inocente. La culpa que él cargaba. Pero sin embargo, un día Dios le quitó la culpa
para llevarlo hacia su futuro. Un día Dios les sanó la culpa, los hubiera, para transportarle a las cosas que el Señor tenía para su vida. David, imagínate la culpa que tenía por haberse acostado con una mujer que no era su esposa y después de haber matado a la esposa de ella. Tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias, porque cuando nos equivocamos va a haber consecuencias. Pero sin embargo, David, en un momento de su vida crítico, decide entregarle a Dios la culpa, porque Dios lo quería transportar hacia su futuro, a ser el guerrero que iba a librar a Israel de todas las batallas y a conquistar naciones. Lo mismo hizo con Moisés. Le quitó la culpa para que Moisés liderara a 2 millones de israelitas y llevarlos a la tierra prometida. Y no solo ahí. Si hay alguien que se merecía vivir con culpa, era el apóstol Pablo. Él merecía morirse con culpa, desangrándose en tu interior y siendo atormentado mentalmente. Porque Pablo fue el terrorista de aquellos tiempos. Pablo era el sicario de la época. Porque Pablo llevaba a los judíos, llevaba a los cristianos al Coliseo romano y se los entregaba para que les corten las cabezas, para que los crucifiquen y para que sean comidos por los leones. Era el sicario y el terrorista de la época. Si alguien tenía que morir con culpa, ese era Pablo. Pero sin embargo, un día el Señor sanó la culpa para poder transportarlo a que sea el hombre responsable de expandir la palabra de Dios por el mundo. Yo no sé, pero todo aquel que ha sentido culpa, yo te quiero decir el día de hoy el Señor quiere sanar la culpa. Porque si no sanas la culpa, esa es la herramienta que el diablo utiliza para paralizarte. Un cristiano que no ha sanado la culpa va a ser un cristiano amargado, estancado, un cristiano conflictivo. Si usted ve a un cristiano que es conflictivo, no es malo. Lo que pasa es que no ha sanado la culpa. Ese es el propósito del diablo. Pero el propósito del Señor es que tú sanes la culpa. Que te digas basta los hubiera. Que digas basta a los pensamientos de ¿por qué dije? ¿Por qué hice? De que digas basta a ese dolor de haber perdido algo. Y cuando tú seas sano, el Señor te transporta hacia tu futuro. Cuando tú eres sano, el Señor te transporta al matrimonio que siempre soñaste. Cuando eres sano, el Señor te transporta a la familia que quisiste, a los hijos que quisiste. Cuando eres sano, el Señor te transporta al ministerio que Dios tiene para ti, al pastorado que tiene para ti, al llamado que tiene para ti. Cuando eres sano, el Señor te lleva a otro nivel en tus finanzas. Sí, también en tus finanzas. Denle un aplauso al Señor. Es que pastor, usted no sabe lo que yo hice. Usted tampoco sabe lo que yo hice. Entonces estamos igual. Dios sabe y mi esposa sabe, por eso me ama. Sí, yo no sé lo que usted hizo, pero Dios sí sabe lo que usted hizo. Dios sabe lo que usted hizo. Y Dios quiere sanarlo. ¿Sabe qué? No mañana, no pasado, no el próximo mes. Dios quiere sanarlo el día de hoy. El día de hoy. El día de hoy su mente va a ser liberada. El día de hoy su mente va a ser restaurada, limpiada.
y usted ya no se va a desangrar más. ¿Cuántos quieren eso? Atrás no vi que levantaran la mano. ¿Cuántos quieren eso? ¿Y cómo hago eso, pastor? Vamos. Acompáñame a 2 Corintios 12, 19. 2 Corintios 12, 19. Dice la palabra de Dios. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la... Hay algo que tú necesitas para poder vencer esos sentimientos de culpa: renovar tu mente y que ya no te desangres por dentro. Y eso se llama aceptar la gracia que es dada a través de Jesús. Ahí dice: bástate con mi gracia. Tú no necesitas nada más. Esta mañana te quiero decir algo. Si tú quieres ser sanado completamente, lo único que necesitas es la gracia de Dios. Tú no necesitas que alguien te pida perdón. Tú no necesitas que tu esposo te entienda. Tú no necesitas que tus hijos hagan lo que tú les dices que hagan. Tú no necesitas que te suban el salario. Lo que tú necesitas el día de hoy es recibir la gracia de Dios. Por eso la palabra dice: bástate con mi gracia. Apláudale, 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 apláudale. A ver, entonces, ¿cuál es el camino hacia alcanzar la gracia de Dios? Porque esto en teoría suena muy bonito: bástate con mi gracia, y usted ya lo conoce. Los que son cristianos de año ya pueden repetir versículos de memoria de lo que es la gracia. Pero ¿cómo puedo caminar sobre la gracia, vivir la gracia, sentir la gracia, comer la gracia, tomar la gracia, y que todo lo que Dios tiene para mí se cumpla? ¿Quién mejor para explicarnos eso que Pedro? ¿Sí o no? ¿Se acuerda? Juan capítulo 21, versículos del 1 al 3. Venga. Regresemos a la historia de Netflix. ¿Está conmigo? Coja su canguil, coja su Coca-Cola si quiere, no importa, no le voy a juzgar. Coja su Coca-Cola, su limonada o su agua. Regresamos al capítulo 3 de Netflix. La culpa en Pedro. Y dice la palabra de Dios, Juan capítulo 2, versículos 1 al 3, dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar. No, del 1 al 3. Si está del 1 al 3, sí. Déjeme ver algo rapidito. Juan 21. Ya, estamos bien. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos, estaba ahí, mire, Simón Pedro, Tomás, llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Siga. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué pasó? Ahí. Venga, capítulo 3, Netflix. Usted se acuerda de los capítulos anteriores, ¿no es cierto? Ya, Pedro la regó. El líder, el valiente, el hecho el macho, el que yo pastor, yo predico, yo voy, yo me caso y es por toda la vida. Ya la regó toda la vida, dijo. ¿Por qué se ríe? Pasa. No, yo pensé que solo, no. Pero usted acolite, diga sí. No. Ya la regó Pedro. Prometió algo que no iba a cumplir y que no cumplió. Jesús después fue a la cruz. Usted sabe la historia, ¿no? Pasó lo que padeció. Recibió de 39 latigazos, corona de espinas que hacía que se desangre de su cuero cabelludo.
sus manos fueron traspasadas, sus pies también fueron traspasados. Y ahí en la cruz Él se desangró. ¿Qué pasó en la cruz? Él se desangró. No, ¿le timbra algo? A ver, ¿ya le está timbrando algo, Osquitar? Jesús se desangró. No me está entendiendo. No me está entendiendo. Jesús se desangró. A causa de que se desangró, murió. Porque el que debía haber muerto era usted. Ay, me fui por otro lado. Vamos a Netflix. Ese fue un comercial. No, en Netflix no hay comerciales. Entonces eso fue el pastor que se levantó al baño. Ya. Regresemos al capítulo 3. Y entonces Jesús muere. Los discípulos quedan solos, abandonados y sin ilusiones. Se murió el líder que ellos tenían. Y dice la Biblia que ellos se juntan, hacen grupito de los, se puede decir el grupo de los fracasados. Hacen grupo y regresan al mismo lugar de donde Jesús les había sacado, a la barca. Porque fue en una barca que Jesús llamó a Pedro y le dijo: ahora sígueme, porque ya no vas a ser pescador del mar, sino que vas a ser pescador de hombres. Fue de la barca que Jesús sacó a Pedro. ¿Estás conmigo, Sergio? Los discípulos, muere Jesús, se distancian de Jesús porque no creyeron que Él iba a resucitar. Dejaron de predicar la palabra. Dejaron de predicar la palabra. Dejaron de ir a la iglesia. Dejaron de servirle al Señor. Dejaron de hacer lo que está escrito aquí y volvieron al mismo basurero de donde Jesús les sacó. Está vivo allá atrás. Respiran. Última fila, déjenme ver que sí están conmigo. Sí están conmigo. Ay. Regresan al mismo lugar de donde Jesús les sacó. Y en la barca, ¿qué había en esa barca? Cuando tú estás perdido en la culpa, hay 3 lugares a los que tú regresas. El primer lugar es la barca de hacer tu voluntad y yo no la voluntad de Dios. Pedro era pescando en sus fuerzas, y porque estaba pescando en sus fuerzas, haciendo su voluntad, ¿cuánto pescó? Nada. Es la barca donde dejas de hacer la voluntad de Jesús. Dejas de inscribirte en capacitación destino. Dejas de inscribirte en universidad de la vida. Dejas de asistir a tu célula. Germánico, arrégleme eso este instante donde quiera que usted esté, por favor, si quiere mantenerse en este auditorio. Si no, va a recibir la mirada del pastor. Dígame dónde estaba. De la barca de su voluntad, hacer lo que él quería, manejar su tiempo a su manera, nuevamente involucrarse. ¿Está listo para escuchar esto? Esto no es mío, esto es del Espíritu Santo. Se refugia en el trabajo.
para no tener que ver en un espejo aquello que le avergüenza de él. No puedo, pastores, que tengo que trabajar a la medianoche, tengo que trabajar en la mañana, tengo que trabajar a la tarde, tengo que trabajar. Es simplemente que la culpa no te deja mirarte al espejo y tienes que buscar una manera de ocupar tu tiempo para no estar con la persona que más odias en este instante. Haces tu voluntad. Esa barca también, ¿qué existe en esa barca? En esa barca está el pecado. Porque cuando hay culpa, entra la vergüenza a ti, entra el resentimiento, entra la amargura. Hay un vacío que se crea, y como tienes que llenar ese vacío, y como estás distanciado de Jesús, lo único que puedes llenar ese pecado, tu corazón, es el pecado. Entonces te juntas amigos con los cuales no tienes que estar. Te juntas con personas que te llevan al pecado y regresas a la droga, regresas al alcohol, regresas a los vicios, regresas a las mujeres, regresas a tu vieja vida, regresas al pecado, regresas a la pornografía. Porque necesitas llenar ese vacío. Y también en esa barca están las excusas. Las excusas porque necesitas de alguna manera esconder. Porque ¿qué hicieron Adán y Eva después de pecar? Dice la Biblia que se escondieron. Necesitas esconder lo que pasó, camuflarle, vivir una vida de fantasía donde tú usas las excusas para dar una justificación por lo que hiciste. Es que no, fue mi papá. Es que si yo hubiera tenido una mamá en casa, es que si no me hubieran violado de niño, es que si hubiera tenido una familia estable, es que si no me hubieran despedido del trabajo, es que si no hubiera tenido esas amigotas o esos amigotes, es que es la barca de las excusas. Pero como aquí estamos en la iglesia, eso no pasa, gente de iglesia, ¿no es cierto? ¿Sí pasa? No. Como diría el Chapulín Colorado, sálveme quien puede. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Acompáñeme. Juan capítulo 21 del 4 al 7. Juan 21 del 4 al 7. ¿Qué es lo primero? Pedro empieza a caminar el camino de la gracia. Y en Juan 21, del 4 al 7, Pedro empieza este camino. Y es lo que usted va a empezar el día de hoy. Y lo primero, póngame la lámina, lo primero que hizo Pedro es, se arrojó de la barca. Arrójate de la barca y aduéñate de lo que hiciste. Arrójate de la barca y aduéñate de lo que hiciste. Voy a leer, déjame leer Juan 21, del 4 a 7. Venga conmigo a la Biblia, dice la palabra de Dios. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos, Jesús se presentó. ¿Por qué Jesús tenía que presentarse a un montón de miserables que le negaron 3 veces? Se presentó, miserables lo digo yo porque Jesús jamás diría eso. Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. ¿Y qué hizo? Puedes ver, a ver, estás en Netflix, vamos a Netflix. Estaba ahí, no pescó nada porque ya estaba en la desgracia de sus excusas, del pecado y de hacer su propia voluntad. No pescó nada.
Y Jesús se aparece y les dicen: ahora tiren la red a la derecha. Cuando tiran la red, dice que viene repleto de peces. Después la Biblia nos dice que cazaron 153 peces. En otra parábola, en otro libro de los evangelios, 153 peces. Tienen una gran pesca. Y entonces Pedro se asombra. Y uno de los discípulos, de los amigotes de Pedro, le dice: mira, Pedro. Juan le dice: es Jesús. La primera vez que Pedro se presentó a Juan fue con el milagro de la multiplicación de los peces. Pedro le falla a Jesús y ahora se vuelve a presentar nuevamente con el mismo milagro. Pedro se le explota el cerebro. Y dice la Biblia que él estaba sin ropa. No se imagina a Pedro sin ropa. Estaba Pedro sin ropa. Y dice que se pone la ropa. ¿Y qué hace? Y dice que se echa al mar. A ver, un ser humano común y corriente, normal, lógico, como yo, ¿qué hubiera hecho? Mira, ok, sé que es Jesús. Vamos, amigotes, vamos, rememos rápido, lleguemos a la orilla. Quiero ver a Jesús, quiero tocarlo, quiero estar con Él. Hizo el primer milagro, igual como lo hizo antes. Lo volvió a hacer, a pesar que yo lo negué 3 veces. Él volvió a hacer el mismo milagro. Pero es que este no era normal. Era tanta la desesperación de Pedro por tocar a Jesús, por mirar a Jesús, por sentir a Jesús. Era tanta su urgencia interior, porque Pedro se estaba desangrando. Pedro sabía que estaba a punto de morir. Pero cuando se presentó Jesús, no pudo esperar un segundo. Dice que se echó al mar. Y yo me imagino a Pedro, cuando se echó al mar, empieza a nadar desesperadamente, porque lo único que quería era volver a topar a Jesús. Por eso es que lo primero que tienes que hacer es echarte al mar y adueñarte de lo que hiciste. Cuando Pedro salta de la barca para echarse al mar, Pedro estaba diciendo: ya no quiero estar en la barca. Ya no es mi voluntad. Ya no quiero hacer lo que yo quiero. Ya no quiero usar mi tiempo a mi manera. Ya no quiero tomar decisiones a mi forma. Pedro estaba diciendo: ya no quiero seguir en ese pecado. Ya no soporto más con la pornografía. Ya no soporto más con la rebeldía. Ya no soporto más deshonrar a mis padres. Ya no más. Pedro estaba diciendo: ya no puedo más con las excusas, ya basta las excusas. Y se echa al mar para correr a Jesús y decirle a Jesús: Jesús, yo mismo soy. Tu matrimonio se acabó, di: yo mismo soy. Tus hijos se extraviaron, di: yo mismo soy. Tú hiciste daño, hiriste a gente que te amaba. Tienes que empezar por echarte al mar y decir: yo soy. No es porque mis padres me dejaron, no es porque me abusaron de niño, no es porque me divorcié, es porque yo soy Jesús. Yo tomo la responsabilidad. No fue culpa de mi amiga, no fue culpa de mi amigo, no fue culpa de mi papá. Soy yo, Jesús. Arrójate al mar. Arrójate al mar y aduéñate de lo que hiciste. Adueñarte de lo que hiciste no es regresar la culpa. Adueñarte de lo que hiciste es ser transparente con Jesús. Porque la gracia solo puede entrar cuando hay un corazón transparente. Como cantábamos: yo me hago responsable. Pedro en ese instante decía: yo me hago responsable. Yo no sé el Juan, yo no sé el Natanael, yo no sé el Santiago, yo no sé los otros, pero yo me hago responsable. Lo que estoy viviendo, Jesús, la miseria de la barca que estoy midiendo, el sufrimiento de la barca que estoy viviendo, el dolor de la barca que estoy viviendo, yo me hago responsable.
¿Alguien recibió eso? ¿Cree que tiene que empezar por ahí? ¿Cree que hoy puede empezar por ahí? ¿Será usted capaz de empezar por ahí? 2. La 2 y la 3 son rápidas. Juan capítulo 21, versículo del 9 al 12. Entonces, empezamos el camino de la gracia, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo empieza? O sea, usted no puede recibir gracia si usted no se hace responsable. La gracia es confesar tus pecados. 2, Juan 21, del 9 al 12 dice: al descender a tierra, ahora es Pedro, llegó a tierra, ¿no es cierto? Vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Lo negaron, salieron corriendo, ya no predicaban su palabra como Él les envió a hacer. Ya ni siquiera querían ir el domingo al culto. Peor, matricularse a capacitación destino. Jesús se presenta, ya les conté. Cuando llegan a la orilla, era Jesús con el pez y el pan, sirviéndole el desayuno. Pedro, no importa lo que hiciste. Pedro, no importa cuántas veces me negaste. Pedro, no importa cuántos horrores y errores cometiste. No importa cuán grande es tu pecado. No importa cuán rebelde fuiste. Si tú estás dispuesto a echarte al mar, y decir: yo soy, Jesús siempre te servirá el desayuno. Pero apláudale. Siempre te servirá el desayuno. Siempre te tendrá el desayuno. Es que eso es la gracia. Es un favor inmerecido. Tú y yo no nos merecemos, pero Pedro creyó. Tú y yo creemos, y como creemos, Él nos sirve el desayuno. ¿Qué quiere decir eso? Que Él nos perdona de nuestros pecados. Él te lava. Cuando te sirve el desayuno, te lava, te limpia, te purifica. Tú olías mal, ahora hueles a Carolina Herrera. Ahora hueles a Giorgio Armani. Es que eso es la gracia. Tú no te mereces, te mereces apestar a basurero. Pero lo que Él hizo en la cruz hace que tú seas lavado, limpiado, y que Él te sirva el desayuno nuevamente. Lo que Él hizo en la cruz hace que tú recibas el perdón de Dios, el perdón de Dios, el perdón de Dios, y alcances la vida eterna por gracia. Jesús sirviendo el desayuno tiene todo que ver con el perdón del cielo hacia tu vida, que te trae salvación. Eso es por gracia, no porque te lo mereces. Aquellos que hemos experimentado eso, hemos experimentado cómo Él nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha limpiado.
nos ha cambiado las vestiduras. Después de que hubo un hombre y una mujer que se echó en el mar y nadó desesperadamente hacia él. Entonces, número uno, ¿qué tienes que hacer? Tienes que arrojarte de la barca y adueñarte de lo que hiciste. Número dos, tienes que recibir el perdón de Dios, saber que Él te va a preparar el desayuno, no importa de lo que hiciste. Y número tres, y para terminar, acompáñeme por favor a Juan capítulo 21 del 15 al 17. Ayúdame con instrumental atrás. Juan 21 del 15 al 17. Prepárese. ¿Cuántos batallan con la culpa? Levante su mano. Si usted batalla con la culpa, levante su mano. La mayoría de la iglesia, yo diría estamos en un 80%. Yo quiero que escuche esto. No voy a ser yo, va a ser el Señor hablándole en este instante, ¿sí? Dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y mira lo que Jesús le dice: apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Hasta ahí. Después de que Pedro recibe el perdón del cielo, Jesús, a través de la gracia, empieza a trabajar en que Pedro se perdone a él mismo. No es suficiente que recibas el perdón de Dios. Hay muchos que han recibido el perdón de Dios y están sentados aquí, pero no han sido capaces de perdonarse a ellos mismos. Aún se están desangrando por dentro y aún su mente les atormenta con los hubiera, con los por qué lo hice, cómo fui capaz. Y es aquí que Jesús trabaja con Pedro. Él le dice: Pedro, ¿me amas? Ok, te envío a hacer una cosa: apacienta mis corderos. Y le vuelve a preguntar: ¿me amas? Y ahora le dice: pastorea mis ovejas. Jesús no le habla sobre el pasado. Jesús le empieza a hablar hacia su futuro. Y no solo eso, Jesús le entrega a Pedro lo más valioso que Jesús tenía: sus corderos y sus ovejas, su iglesia. A ver, yo no entrego lo más valioso que yo tengo a alguien que me traicionó. Yo no entrego lo más valioso que yo tengo a alguien que adulteró, que mató, que violó a un niño. Yo no entrego lo más valioso que yo tengo a alguien que fue infiel con su esposo, que robó dinero. Yo no entrego eso a alguien que lo negó 3 veces. Jesús entrega lo más valioso que él tenía, que es su iglesia, a alguien que no lo merecía. Es de locos. Es de locos. Porque tú y yo no nos merecemos. Si tú supieras mi pasado, tú dirías: pastor, usted no debería estar ahí subido. Entrega lo más valioso que él tiene a alguien que no se merecía.
y cómo termina Jesús es loco, porque le dice: apacienta mis corderos. La palabra apacentar en el original significa alimenta. Y después le dice: pastorea mis ovejas. La palabra pastorear significa cuidar. Entonces Jesús le manda a Pedro a alimentar. Jesús le manda a un hombre como Pedro, que lo había hecho todo mal, que lo había hecho todo mal, pero que un día decidió arrojarse al mar como loco, decidió recibir el perdón de Dios. Y a ese hombre le dice: ahora que quiero que tú, el que me negó, tú el que fuiste infiel, tú el que eras esclavo de la pornografía, de la droga, del alcohol, tú quiero que alimentes y cuides mi iglesia, mis ovejas y mis corderos. Y uno diría: ¿y cómo Pedro la va a echar a perder? Pedro va a arruinar la iglesia. Escucha, tu desastre, tu relajo, tus malas decisiones, tus fracasos, después de que te has echado al mar y has recibido el perdón de Dios, son los que te dan autoridad. Son los que te dan autoridad para alimentar y para cuidar de lo más valioso que Jesús tiene. Tu divorcio es lo que te da autoridad para el día de mañana alimentar a esas mujeres, alimentar a esos varones y cuidar de todos aquellos que van a llegar a este lugar desangrándose. Lo que caíste en las adicciones es lo que te va a dar autoridad el día de mañana para alimentar y para cuidar a todos aquellos que van a llegar desangrándose. Hemos sido un desastre, unos más que otros, pero todos hemos sido un desastre. Y ese desastre es lo que nos da autoridad para recibir las grandes cosas del Señor. Cuando tú entiendes eso, aquí hágase así. Eso es gracia. Porque tú vas a recibir un tesoro de Jesús que tú no te mereces. Y solo ahí puedo volver a verme al espejo y decir: si Jesús me confió lo más valioso, si Jesús tiene fe en mí, si Jesús me ve como un líder, si Jesús me ve predicando, si Jesús me ve casándome, si Jesús me ve impactando la ciudad y las naciones, si Jesús me ve dejando un legado, ¿cómo puedo yo seguir culpándome y desangrándome por lo que ya pasó? Es ahí cuando la culpa es sanada. Es cuando ahí te ves al espejo y te dices: soy hermoso,
Y cada fracaso, cada dolor, cada persona que herí, cada daño que hice, lo he puesto ante Jesús. Y ahora me veo hermoso y ya no hay culpa en mí. Ahora sí terminamos. Cantamos hace unos minutos. Esto me vino mientras cantábamos la alabanza. Y decía: el fuego en tus ojos me hizo enamorarme. Póngame la imagen. Lo que Pedro no entendía en ese momento es que esa no era una mirada de juzgamiento. Esa no era una mirada de acusación. Esa no era una mirada para decirle: Pedro, lo perdiste todo. Esa no era una mirada para que Pedro se derrumbe. Esos eran el fuego de los ojos de Jesús a través de la gracia, donde Jesús le dijo: fallaste, fracasaste, pero ahora te voy a llevar en el camino de la gracia. Y serás tú, Pedro, el que inicie la iglesia que revolucionará al planeta Tierra. Por eso me enamoro más, por eso es que cantamos. Y el fuego de tus ojos me hizo enamorarme más. Porque ahí usted entiende que cuando usted recibe la gracia, usted se apasiona por Jesús. Que cuando usted recibe el perdón del cielo y cuando usted se perdona a usted mismo, usted puede vivir todo lo que Jesús tiene para usted aquí en la tierra. Póngase de pie, ayúdeme a alabanza. Oh, sí, Señor. Hay muchos que necesitan el día de hoy que Jesús los mire. Hay muchos que lo negaron esta semana a través de tu vida, de tu conducta, a través de esa culpa que cargas, que te atormenta los pensamientos. El fuego de tus ojos me hizo enamorarme más. Cuando usted aún vive en culpa, usted no está enamorado de Jesús. Usted está enamorado de su pasado. Y el día de hoy el Señor les dice: necesito que se enamoren de mí. Necesito que tengan revelación de la gracia. Necesito que entiendan que sus fracasos no fue para destruirles, sino que fue para que un día se levanten y alimenten mis corderos y cuiden de mis ovejas y se levanten a predicar y sean de aquí muchos pastores y que nazcan de aquí muchos maestros y que nazcan de aquí evangelistas que salen a la ciudad. Oh, sí, Señor. El espacio acá al frente está corto porque tuvimos que traerlo más al frente para que pueda caber más gente atrás. Entonces, pueden venir los que deseen, que saben que el día de hoy tienen que ser sanados de la culpa y quieren tomar esa decisión de que hoy me sano. Si no entran aquí, no se preocupe, desde su asiento también va a recibir.
Sí, Señor. Hoy es el día, Señor.